Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos y las historias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Si eres un apasionado de las telenovelas, las series dramáticas y las vidas de tus actores favoritos, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a los fans en vilo durante años, un drama que se desarrolla detrás de las cámaras y que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Qué se oculta tras el silencio que rodea a estos dos talentosos actores? ¿Por qué su relación, que alguna vez pareció amistosa y colaborativa, parece haberse enfriado hasta el punto de casi congelación? Acompáñame en este viaje mientras exploramos las posibles razones detrás de este misterio. Y antes de que continuemos, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y noticias frescas del mundo del entretenimiento turco. ¡Vamos allá! La historia que vamos a contar hoy es una de esas que te dejan pensando, ¿qué fue lo que realmente pasó? Porque desde fuera, todo parecía perfecto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria televisiva turca. Ambos son bellísimos, increíblemente talentosos y cuentan con una legión de fans que los adoran. Alcanzaron la fama internacional gracias a la exitosísima serie Kara Sevda, o Amor Eterno, donde interpretaron a Kemal y Nihan, dos amantes cuyo destino se ve truncado por las circunstancias. La química entre ellos en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interpretaban a sus personajes, todo contribuía a crear una atmósfera de romance y pasión que cautivó a audiencias de todo el mundo. El éxito de Kara Sevda fue arrollador. La serie se vendió a numerosos países, ganó premios prestigiosos y catapultó a Burak y Neslihan al estrellato global. Era natural que los fans, embriagados por la magia de la ficción, comenzaran a fantasear con la posibilidad de que su romance traspasara la pantalla. Y aquí es donde empieza el problema. Porque si bien la química en pantalla era evidente, fuera de ella, la dinámica entre Burak y Neslihan parecía ser más compleja. Al principio, todo parecía normal. Se les veía juntos en eventos promocionales, compartiendo risas y bromas. Incluso publicaban fotos juntos en sus redes sociales, mostrando una camaradería que alimentaba las esperanzas de sus fans. Sin embargo, con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las interacciones públicas se volvieron menos frecuentes, las sonrisas parecían forzadas y las publicaciones en redes sociales se espaciaron cada vez más. Y entonces el silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier declaración. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la relación entre Burak y Neslihan se había enfriado tanto? Las especulaciones comenzaron a florecer como setas después de la lluvia. Hubo rumores de todo tipo. Algunos apuntaban a una posible rivalidad profesional, celos por el éxito del otro. Otros sugerían que la presión de los fans para que fueran pareja en la vida real había generado tensión entre ellos. Incluso hubo quien habló de supuestas discusiones y desacuerdos en el set de grabación. Pero la verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente ocurrió. Ni Burak ni Neslihan han hablado públicamente sobre el tema. Han mantenido un silencio absoluto, alimentando aún más la intriga y la especulación. Pero, ¿qué podemos deducir de este silencio? ¿Qué pistas podemos encontrar en sus acciones y declaraciones indirectas? Una de las teorías más extendidas es la que tiene que ver con sus respectivas parejas. Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy popular. Su relación es una de las más sólidas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Tienen un hijo juntos y constantemente comparten momentos de su vida familiar en redes sociales, mostrando una imagen de felicidad y estabilidad. Neslihan Atagül, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Su relación ha sido un poco más turbulenta, con rumores de infidelidad por parte de Kadir que Neslihan siempre ha negado rotundamente. Algunos creen que el matrimonio de Burak con Fariye pudo haber influido en su relación con Neslihan. Es posible que Fariye se sintiera incómoda con la cercanía entre su esposo y su compañera de reparto, especialmente teniendo en cuenta la intensa química que demostraban en pantalla. También es posible que Burak, para evitar problemas en su matrimonio, decidiera mantener una distancia prudente con Neslihan. En cuanto a Neslihan, es posible que su propia relación con Kadir también haya afectado su dinámica con Burak. Los rumores de infidelidad podrían haberla puesto en una situación delicada,
haciendo que fuera más cautelosa a la hora de interactuar con otros hombres, especialmente con alguien con quien se le había vinculado sentimentalmente en el pasado. Pero más allá de las relaciones personales, también es importante considerar el factor profesional. La industria del entretenimiento es un mundo competitivo y despiadado. La rivalidad entre actores es algo común, y es posible que Burak y Neslihan no hayan sido inmunes a esto. El éxito de Karasevda pudo haber generado tensiones entre ellos, especialmente si uno sentía que el otro estaba recibiendo más atención o reconocimiento. También es posible que tuvieran diferentes visiones sobre la dirección que debía tomar la serie, o que tuvieran desacuerdos sobre la interpretación de sus personajes. En cualquier caso, es evidente que algo ocurrió entre Burak y Neslihan. Su silencio es una prueba de ello. Y aunque es posible que nunca sepamos la verdad completa, podemos seguir analizando las pistas y las señales que nos han dejado a lo largo de los años. Este misterio nos recuerda que detrás de la fachada glamurosa del mundo del espectáculo, hay personas reales con emociones, inseguridades y problemas. Nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complejas y difíciles de mantener. Y nos recuerda que el silencio, a veces, puede decir más que 1000 palabras. El caso de Burak Ozceğit y Neslihan Atagül es un ejemplo perfecto de esto. Dos estrellas que brillaron juntas en la pantalla, pero cuyo destino parece haberlos separado fuera de ella. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre el misterio que rodea a Burak Ozceğit y Neslihan Atagül. Hemos explorado las posibles razones detrás de su silencio, desde la influencia de sus respectivas parejas hasta la rivalidad profesional. Hemos analizado las pistas y las señales que nos han dejado a lo largo de los años, tratando de desentrañar la verdad detrás de esta historia. Pero al final, el misterio persiste. Y quizás eso sea parte de lo que lo hace tan fascinante. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que pasó realmente entre Burak y Neslihan? ¿Crees que volverán a trabajar juntos en el futuro? Deja tus comentarios abajo y comparte tus teorías con nosotros. Y no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y noticias frescas del mundo del entretenimiento turco. Hasta la próxima. Pero profundicemos aún más en este enigma, porque las especulaciones no surgieron de la nada. Para entender la magnitud del silencio entre Burak y Neslihan, es crucial analizar el contexto de su trabajo en Karasevda. La serie no solo fue un éxito rotundo, sino que también generó una conexión emocional muy fuerte con la audiencia. La historia de amor prohibido entre Kemal y Nihan resonó con millones de espectadores, quienes se vieron reflejados en sus luchas y anhelos. La química entre Burak y Neslihan era palpable, y eso se tradujo en una actuación convincente y emotiva. Los fans no solo admiraban su talento, sino que también creían en la autenticidad de su relación en la pantalla. Esta percepción se vio reforzada por las entrevistas y apariciones públicas que realizaron durante la promoción de la serie. En muchas de estas ocasiones, Burak y Neslihan se mostraban cercanos y cómplices, compartiendo anécdotas divertidas y elogiándose mutuamente. Sin embargo, como ya mencionamos, esta imagen idílica comenzó a desmoronarse con el tiempo. Las interacciones públicas se hicieron menos frecuentes y más formales, y las sonrisas parecían forzadas. Algunos observadores notaron que evitaban mirarse directamente a los ojos o que mantenían una distancia física mayor de lo habitual. Estos pequeños detalles, que podrían parecer insignificantes, fueron interpretados por los fans como señales de que algo no andaba bien. Una de las teorías más persistentes es la que involucra a Fariye Evcen, la esposa de Burak Ozceğit. Fariye es una actriz muy querida y respetada en Turquía, y su relación con Burak es considerada una de las más sólidas y estables del medio. Sin embargo, algunos creen que Fariye podría haber sentido celos de la cercanía entre su esposo y Neslihan. Es importante recordar que la industria del entretenimiento turco es muy competitiva y que las relaciones personales pueden ser objeto de escrutinio público. En este contexto, es comprensible que Fariye quisiera proteger su matrimonio y evitar cualquier situación que pudiera generar rumores o controversias. Algunos medios de comunicación llegaron a publicar artículos especulando sobre la supuesta incomodidad de Fariye con la relación entre Burak y Neslihan, aunque estas informaciones nunca fueron confirmadas.
Otra teoría que ha circulado es la de una posible rivalidad profesional entre Burak y Neslihan. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y es posible que hayan competido por los mismos papeles o que hayan tenido diferentes visiones sobre la dirección que debía tomar Karasevda. La presión del éxito y la atención mediática también podrían haber generado tensiones entre ellos. Es importante destacar que la industria del entretenimiento puede ser un entorno muy estresante y competitivo. Los actores a menudo se enfrentan a largas jornadas de trabajo, alta presión mediática y la constante necesidad de reinventarse para mantenerse relevantes. En este contexto, es comprensible que surjan conflictos y desacuerdos, incluso entre compañeros que se llevan bien en general. Además, la personalidad de cada uno también pudo influir en la dinámica de su relación. Burak Özçivit es conocido por ser un hombre reservado y discreto, mientras que Neslihan Atagül es considerada una persona más extrovertida y espontánea. Estas diferencias en sus personalidades podrían haber generado choques o malentendidos. En cuanto a Neslihan y su relación con Kadir Doğulu, las constantes especulaciones sobre las infidelidades de Kadir, aunque siempre negadas por Neslihan, podrían haber afectado su imagen pública y su manera de relacionarse con sus compañeros de trabajo. Es posible que Neslihan haya querido evitar cualquier situación que pudiera alimentar los rumores o generar controversias. El silencio entre Burak y Neslihan también podría ser una estrategia de relaciones públicas. En la industria del entretenimiento, a veces es mejor no hablar y dejar que los rumores y las especulaciones hagan su trabajo. El misterio puede generar interés y mantener a los fans enganchados, incluso después de que la serie haya terminado. Además, es posible que Burak y Neslihan simplemente hayan decidido seguir caminos separados y no quieran revivir el pasado. Después de varios años trabajando juntos, es comprensible que quieran explorar nuevas oportunidades y concentrarse en sus propios proyectos. En definitiva, el silencio entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un enigma que probablemente nunca se resolverá por completo. Hay muchas teorías y especulaciones, pero la verdad es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió. Lo que sí es evidente es que su relación, que alguna vez pareció amistosa y colaborativa, se ha enfriado hasta el punto de casi congelación. Y este misterio sigue fascinando a los fans de todo el mundo. Lo que hace aún más interesante esta situación es observar cómo cada uno ha manejado su carrera después de Karasevda. Burak ha seguido consolidando su posición como uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando exitosas series y películas. Su imagen pública se ha mantenido impecable y su relación con Fahriye Evcen sigue siendo un ejemplo de estabilidad y felicidad. Neslihan, por su parte, también ha continuado trabajando en proyectos interesantes, aunque su carrera ha sido un poco más irregular. Su vida personal ha sido objeto de mayor escrutinio mediático, debido a los rumores de infidelidad de su esposo Kadir. Sin embargo, Neslihan siempre ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, y ha sabido mantenerse fiel a sí misma. La pregunta que todos se hacen es, ¿volverán a trabajar juntos en el futuro? La respuesta es incierta. Por un lado, la química entre ellos era innegable y su colaboración en Karasevda fue un éxito rotundo. Por otro lado, el silencio y la distancia que han mantenido durante los últimos años sugieren que podría haber heridas profundas que no han sanado. En cualquier caso, la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül es un recordatorio de que el mundo del espectáculo no es tan glamuroso como parece. Detrás de las cámaras y los flashes hay personas reales con emociones, inseguridades y problemas. Y a veces el silencio es la única forma de protegerse y seguir adelante. Y para cerrar este análisis, me gustaría invitarte a reflexionar sobre el poder de la ficción. Karasevda fue una serie que cautivó a millones de personas en todo el mundo, y gran parte de su éxito se debió a la química entre Burak y Neslihan. Pero al final, la ficción es solo eso, una representación de la realidad. Y la realidad, como hemos visto, puede ser mucho más compleja y misteriosa. Así que la próxima vez que veas una serie o película, recuerda que detrás de los personajes y las historias, hay actores y actrices que son seres humanos con sus propias vidas y experiencias. Y aunque nos encanta fantasear con la idea de que sus romances traspasen la pantalla, es importante recordar que la realidad a menudo supera la ficción. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre el misterio que rodea a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Hemos explorado todas las posibles razones detrás de su silencio, desde la influencia de sus respectivas parejas hasta la rivalidad profesional, pasando por las estrategias de relaciones públicas y las diferencias de personalidad.
Ahora me encantaría saber tu opinión final. Después de escuchar todas las teorías y especulaciones, ¿cuál crees que es la razón principal detrás del silencio entre Burak y Neslihan? Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas con nosotros. Y no olvides darle like a este vídeo si te gustó, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Hasta la próxima.